Legendary, Saga Caraval 2, Stephanie Garber, quinta parte, tercera noche de Caraval, capítulo 24. El cuaderno maldito de Aiko estaba firmemente cerrado, pero Tella hubiera jurado que parecía más grueso que antes. Tenía incluso un suave halo alrededor. ¿Qué se había llevado? No pongas esa cara. Acabas de ganarte una historia fantástica sobre una de las criminales más infames de Valenda, le dijo Aiko, regresando junto a los retratos de la pared. Antes de desaparecer, Paradise la Perdida era una especie de leyenda en esta ciudad. Algunas personas estaban tan encandiladas con ella que solían escribirle cartas pidiéndole que los robara o secuestrara. Paradise la Perdida era una verdadera reina en el mundo criminal. Incluso había rumores que decían que príncipes de otros continentes enviaban cartas a los mandamases del barrio de las especias con ofertas de matrimonio. Mientras Aiko hablaba, Tella intentó conservar su rabia y su frustración tras perder uno de sus recuerdos. Pero en lugar de eso, empezó a imaginar a su madre con tanta claridad, como si la joven historiógrafa estuviera pintando la escena en su malvado cuaderno. Tella vio a Paloma como una criatura joven y vivaz que dejaba una estela de fulgurantes relatos a su espalda mientras sisaba, hurtaba y robaba en su camino hasta convertirse en una brillante parte de la historia. Después se casó con el padre de Tella, de entre todos los que Paloma podría haber elegido. ¿Por qué no aceptó la oferta de ninguno de esos príncipes?, preguntó a Aiko. Supongo que era suficientemente lista para saber que la mayoría de los príncipes son seres crueles, malcriados y egoístas. Y Paradise deseaba aventuras mucho más de lo que deseaba amor. Presumía que no había nada que no pudiera robar. Así que, cuando se le presentó un desafío, robar un incobrable artículo de enorme magia, aceptó la oferta. Pero el artículo era mucho más poderoso y peligroso de lo que había creído. No quería devolverlo y arriesgarse a que otra persona se hiciera con él. Así que huyó, y nadie la ha visto desde entonces. Pero Tella lo había hecho. Ahora tenía más sentido que hubiera terminado en Trisda con su padre. Nadie la habría buscado en una pequeña isla conquistada sin importancia. ¿Qué objeto robó? Si quieres la respuesta a eso... No, la interrumpió Tella, con acero en su tono. No más tratos. Ya me he ganado esa respuesta. Es parte de la historia. Aiko resopló a través de sus fosas nasales, y su expresión, generalmente plácida, se llenó de frustración. Estaba claro que estaba acostumbrada a recibir más de lo que daba. Tella tomó el cuaderno mágico de Aiko de la mesa y lo acercó a una vela encendida. Dime qué robó, o convertiré en ceniza este cuaderno. Aiko le dedicó una leve sonrisa. Tienes más coraje que tu hermana. Scarlett y yo tenemos fuerzas diferentes. Ahora dime qué objeto era. Tella acercó el cuaderno lentamente a la llama hasta que pudo oler el cuero al calentarse. Una baraja del porvenir maldita, escupió Aiko. Tella soltó el cuaderno sobre la mesa con un sonoro golpe. A su alrededor, los carteles se agitaron como si sus corazones de papel corrieran tanto como el suyo. Sus latidos eran más rápidos de lo que lo habían sido desde que Jax la besó. Como si aquella nueva revelación poseyera una magia propia. Solo el retrato de Paradise la Perdida permaneció inmóvil, en el tranquilo centro de una tormenta de papel. Tella sabía que las imágenes no tenían sentimientos, y aún así imaginaba que el retrato de Paradise, la mujer que su madre había sido, estaba conteniendo el aliento, esperando y urgiéndola en silencio a unir todas las piezas de su historia. Tella siempre había sabido que la baraja del porvenir de su madre no era como el resto de las barajas normales. Pero Aiko lo hizo sonar como si no hubiera nada igual en el mundo, y había dicho que estaba maldita. Maldita, maldita, maldita. La palabra se alzó en la cabeza de Tella, en guerra con el sonido de los pósteres que aún se agitaban en las paredes. Los destinos también habían sido maldecidos por una bruja, y según Jax, esta maldición los había aprisionado en una baraja de cartas. Sé, por experiencia, que es una tortura, le había dicho. Parecía increíble que su madre hubiera robado aquella misma baraja, pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Si la baraja del porvenir de su madre había sido la prisión de los destinos, eso explicaría por qué se había asustado tanto al descubrirla jugando con las cartas. Tella recordó cómo habían estado disfrazadas hasta aquel día, como si fuera una bolsa maloliente. El hechizo que las escondía debió agotarse cuando las encontró.
No podía creer que hubiera tocado la baraja que contenía a todos los destinos. Las criaturas míticas que en el pasado habían gobernado el mundo habían estado en la palma de su mano. Parecía imposible, y aún así había sido testigo de ello cada vez que el oráculo le mostraba imágenes del futuro. Ella nunca había visto otra carta así, y dudaba de que alguna vez lo hiciera. Porque no era solo una carta, era un destino, y Tella lo tenía guardado dentro de un pequeño baúl. La idea le arrancó una carcajada. Su madre debió ser de armas tomar para robar los destinos, pero ahora no tenía poder. Estaba atrapada en el interior de una carta, exactamente igual que los destinos. Aquella idea no le causó gracia. De repente, se arrepintió de haberlo hecho. Desde el triste día en el que su madre se marchó, Tella había creído que en parte era culpa suya, que no habría desaparecido si no la hubiera desobedecido y jugado con su joyero, si no hubiera extraído la carta de la doncella de la muerte, que predecía la pérdida de un ser querido. Culpaba a las cartas y se culpaba a sí misma. Y había tenido razón, aunque no del modo que siempre había creído. Su madre no se había marchado solo porque ella hubiera girado una carta concreta, sino que había huido porque había encontrado las cartas, que eran incluso más poderosas y peligrosas de lo que jamás había imaginado. Los carteles de las paredes por fin dejaron de aletear. En su estela, la tienda quedó repentinamente silenciosa. Aún así, Tella todavía sentía la mirada del retrato de su madre y creía que, a pesar de lo que acababa de descubrir, todavía no sabía lo suficiente. Había algo vital que se estaba perdiendo. Algo que había olvidado. «Parece que tienes otra pregunta», dijo Aiko. Tella se había desentendido por un instante de la presencia de la otra chica y también de la razón por la que estaba allí. Todavía tenía que encontrar la tercera pista, o su madre seguiría atrapada igual que los destinos. No sabía si era esto lo que había olvidado, pero lo que no podía recordar no podía ser tan importante como aquello. Sacó la segunda pista una vez más. La intención de este juego es distinta. Para encontrar la verdad, busca a la mujer de pergamino y tinta. Solo ella tiene el siguiente indicio, a la espera de tu ingenio y tu juicio. Los ojos de Tella pasaron de la pista al póster de Se busca de su madre. ¿Y si la pista no se refería a la mujer que dibujó los retratos, como Tella había pensado al principio? ¿Y si se refería a uno de ellos, quizás al de Paradise la perdida? Su retrato estaba realizado con pergamino y tinta, y su imagen le hablaba a Tella de un modo que no haría con todos los demás jugadores. La joven se puso de puntillas y arrancó el cartel de la pared. Había esperado que Aiko protestara, pero la historiógrafa parecía casi tan ansiosa como ella. Le dio la vuelta al pergamino y descubrió unas líneas de escritura plateada en el dorso. Si has descubierto esto, estás en un buen lugar, pero aún no es demasiado tarde para regresar. Las pistas ya no pueden indicarte la dirección. Para encontrar lo que Legend necesita, tendrás que seguir tu corazón. Lo único que había en su corazón era su madre, a quien Legend debió conocer ya que había escrito la pista en la parte de atrás de su póster. ¿Pero qué tenía que ver ella con Caraval? Su madre había poseído la baraja donde estaban encarcelados los destinos a los que Legend quería destruir. ¿Puede que también hubiera robado el objeto capaz de aniquilarlos? Pero si lo había hecho, ¿por qué? No. Tella descartó ese pensamiento. Creer que el juego era real era el camino más rápido a la locura. Y aún así, era posible que Tella se estuviera volviendo loca, porque ya no estaba segura de en qué creer. Tenía que descubrir la verdad antes de continuar. Necesitaba hablar con Scarlett. Ella la ayudaría a planearlo todo, sobre todo si sus sospechas eran ciertas y Scarlett sabía más del juego de lo que le había contado. Tella se dirigió a la puerta. «Antes de irte», dijo Aiko, «deberías oír el resto de la historia de Paradise. Creo que ya sé cómo termina», apuntó Tella. «Lo que sabes es solo el casi final. El verdadero final aún tiene que ser escrito. Entonces, ¿qué queda por contar? Me he reservado una parte del nudo de la historia. Paradise descubrió el verdadero poder y el peligro de la baraja después de usarla para leer su futuro. Algunos dicen que huyó, no para mantener las cartas a salvo, sino para evitar el futuro que había visto. Lo que ella no sabía era que, una vez que esa baraja predice el futuro, este no puede cambiarse a menos que las cartas sean destruidas. Gracias, pero creo que podría ser un poco tarde para esa advertencia. La expresión de Aiko se volvió sombría de repente. Tella la sintió en ese momento.
más húmeda que las lágrimas que empapaban las mejillas, encharcándose en sus orejas antes de bajar por sus lóbulos hasta su cuello frío. Sangre, espesa y cálida y horrible. Su corazón se atragantó con un latido y después se saltó varios más, lo que la hizo sentirse mareada y le robó el aliento. Apoyó la mano en la pared más cercana para evitar caerse. La sangre que había perdido en la moderna boutique de Minerva era apenas unas gotas comparada con aquello. Rezumaba de sus orejas y caía sobre su corpiño en densos ríos carmesíes, como un recordatorio de El Príncipe de Corazones de que no estaba participando en Caraval por diversión. Tella regresó al palacio en una confusión de sonidos húmedos y orejas hemorrágicas. Incluso después de dejar de sangrar, seguía sintiéndose débil. Su corazón nunca había latido con tanta lentitud. Latido, nada, latido, nada, latido, nada. Pronto, lo único que quedaría sería la nada. Le había comprado una capa barata a un vendedor callejero, pero cuando regresó al palacio, habría jurado que todos los criados y guardias podían ver su corpiño manchado de sangre a través de la capa. Incluso después de lavarse y ponerse un vestido limpio de Minerva con capas desordenadas de elegantes telas azul topacio, lo único que sentía era la sangre seca en el interior de sus oídos. Debía estar tan maldita como ella, porque no conseguía lavar por completo las manchas de su cuello y de sus manos. Habría empapado su piel hasta que la sangre se marchara por fin, pero solo se permitió descansar en las aromatizadas aguas de la bañera hasta que recuperó parte de su fuerza. Necesitaba hablar con Scarlett sobre el pasado criminal de su madre y sobre Caraval. Tella se puso los guantes de Dante para cubrir las manchas y salió de la torre. Había perdido la noción del tiempo, pero cuando llegó al ala Zafiro donde Scarlett se alojaba, supuso que era mucho después de medianoche. En el interior, todos los azules parecían gloriosamente dorados. Una única criada merodeaba por allí, comprobando y reponiendo los enormes apliques con velas gruesas como brazos. No le dijo ni una palabra a Tella, pero notó que la observaba mientras se dirigía al dormitorio de su hermana. Pero Scarlett no contestó. Tella llamó más fuerte, por si estaba dormida. Silencio. Probó el pomo de la puerta, esperando despertar a su hermana y quizás asustarla, pero no ocurrió nada. O estaba perdida en un profundo sueño o todavía no había llegado. Pero debería haber estado allí. Era de madrugada y Scarlett no estaba jugando. Ya debería haber regresado de donde hubiera ido. Tella atravesó el pasillo para acercarse a la joven y pecosa criada que estaba vigilando descaradamente a Tella o volviendo a encender una vela muy testaruda. ¿En qué puedo ayudarte?, le preguntó la chica, girándose antes de que Tella pudiera aclararse la garganta. Sin duda había estado pendiente de ella, y era mucho más atrevida que la mayoría de los apocados criados con los que Tella se había encontrado. La criada se acercó a ella. Tella retrocedió, pero la chica pecosa no había visto las manchas de sangre seca en su cuello. Si estás buscando al atractivo intérprete de los tatuajes, puedo avisarte cuando regrese. No se marchó con los demás. Los ojos ansiosos de la criada se iluminaron de un modo con el que Tella estaba desafortunadamente familiarizada. «Lo siento», dijo Tella. «No sé de quién me estás hablando». «No te preocupes». La chica soltó una risita aguda. «Sé que estás prometida, así que no le diré a nadie que estabas buscándolo», lo que significaba que con toda seguridad se lo contaría a todo el mundo. Pero en aquel momento, Tella tenía preocupaciones mayores. «En realidad estoy buscando a mi hermana», volvió a señalar el dormitorio de Scarlett. «Se llama Scarlett. Es alta, con el cabello castaño y... Sé quién es», la interrumpió la chica. «No la he visto desde ayer». Parte del color abandonó las mejillas de la chica mientras bajaba la voz hasta un susurro. La oí preguntarle a alguien la dirección del castillo Idlewild, pero no ha regresado. El castillo Idlewild era el castillo de Jax. A Tella no se le ocurría ninguna buena razón para que su hermana hubiera ido allí. «Por supuesto, estoy segura de que a tu hermana no le habrá ocurrido nada horrible», añadió la criada pecosa con premura, como si hubiera recordado de repente con quién estaba hablando. «Yo no me creo todas esas historias sobre el heredero. Sé que a la gente le gusta hablar de más». «¿Y qué dice la gente?», le preguntó Tella. «Solo que asesinó a su última prometida».
Y también que es muy guapo, añadió como si eso compensara el asesinato. Muchas criadas dicen que se casarían con él. Tella habría querido decirle que eran idiotas. Habría querido apartarse el cabello y asustar a la chica con la sangre que aún manchaba sus orejas y su cuello. Pero Scarlett había desaparecido. En lugar de asustar a una criada, tenía que usar la poca energía que le restaba para encontrarla. Le lanzó una moneda a la pecosa, pero incluso ese sencillo acto le pareció más débil de lo que debería. La moneda apenas se elevó en el aire. Cuando llegó a la cochera, las campanas anunciaron las 3 de la mañana. El tiempo se movía demasiado rápido y ella demasiado lento. Su carruaje aéreo parecía estar tardando también más de lo necesario, deslizándose con pereza por el cielo estrellado. Las constelaciones azules de Legend seguían por todas partes excepto sobre el castillo Idlewild, como si le advirtieran que no debía ir allí. En la noche del baile predestinado, el castillo había parecido robado de la fantasía de una jovencita. Pero después de abandonar el carruaje y llegar al bastión de piedra, se preguntó si la resplandeciente fachada de arenisca blanca había sido solo un disfraz. Una ilusión creada por Legend. Aquella noche, las piedras se veían tan oscuras como secretos guardados, iluminadas por unas tenues antorchas anaranjadas que parecían estar perdiendo la batalla contra la noche. Se detuvo para recuperar el aliento a los pies del puente, agradecida por tener consigo los guantes de Dante aunque no veía ninguna amenaza. De hecho, el castillo estaba demasiado silencioso. Aparte del viento que enredaba su cabello y agitaba las capas de su falda topacio, todo estaba tranquilo, cubierto por un tipo de silencio que normalmente se reservaba a las tumbas, a las ruinas malditas y al resto de los lugares abandonados por los vivos. Tella suprimió un estremecimiento, pero este consiguió convertirse en un escalofrío. No temía el peligro, aunque lo prefería en la forma de jóvenes arrogantes. Por segunda vez aquella noche, se descubrió deseando que Dante la hubiera seguido, aunque no lo necesitaba. Pero quizá le habría gustado que estuviera allí, solo un poco. Dio un pesado paso hacia adelante y sintió la incómoda cuchillada de la deslucida Victoria porque por fin había decidido dejarla en paz. Había sabido que solo la seguía como parte de su papel, pero, aunque su interés hubiera sido real, no dudaba de que al final se habría rendido. Todos lo hacían, excepto Scarlett, que parecía no poder dejar de preocuparse por ella. Tella suponía que aquella era otra cosa que las hermanas tenían en común. Nunca sabían cuándo alejarse. Puede que, si ella hubiera sabido cuándo abandonar una búsqueda malhadada, se habría dado la vuelta justo entonces, o se habría preguntado si la criada pecosa le había contado la verdad al afirmar que Scarlett no había regresado del castillo. Un castillo que parecía más vacío que los ojos de una muñeca rota. El puente que conducía a él era incluso más estrecho de lo que Tella recordaba, y también más alto. Se cernía sobre unas aguas negras que no estaban tan tranquilas como en su primera visita. Recordó lo que Dante le había dicho, y se negó a pensar en la muerte, reacia a entregarle más poder. Sus pasos eran más inestables de lo habitual y respiraba con dificultad, pero no iba a caerse, ni a saltar, ni a hacer ninguna cosa que la hiciera terminar sumergida en las traicioneras aguas. Cruzaría el puente, llamaría a la puerta y se llevaría a su hermana. Si era que estaba allí. Tella terminó de atravesar el puente. Durante un lento latido le pareció oír pasos fantasmales, pero no había ningún guardia ni espíritu a la vista. Cerró los puños, reunió fuerzas y llamó de nuevo a las pesadas puertas de hierro. ¿Hola?, exclamó animadamente. Nada. ¿Hay alguien aquí?, gritó un poco más alto. Las olas rompieron en el foso. Soy Donatella Dragna, la prometida del heredero. Comenzó a jadear mientras sus llamadas sin respuesta se volvían agresivas. Ten cuidado o te harás daño. Tella se giró con lentitud, casi esperando que Jax estuviera allí, mordiendo una manzana con elegancia. En lugar de él, había 3 personas.